El sufrimiento y el mal son realidades que están presentes en el mundo, realidades que están presentes en nosotros, realidades que pueden ser enfermedades, que pueden ser sufrimientos provocados por otras personas, sufrimientos provocados por nosotros mismos, por nuestro mal actuar, sufrimientos provocados por las guerras. Y los sufrimientos son personales, son sociales, porque los pueblos también sufren, y son sufrimientos también morales y espirituales. Y el sufrimiento es una realidad que causa dolor, que causa angustia, que causa soledad y que lleva entonces a la persona a estar en una situación extrema que le hace sufrir. La palabra de Dios de este domingo es una palabra que nos habla del sufrimiento, pero nos habla también de la intervención de Dios en la vida. ¿Por qué? Porque Dios no es autor del sufrimiento. No vale aquello que cuando uno está todo enfermo y está sufriendo, dice, es la voluntad de Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere todo lo contrario. Sacar del sufrimiento, liberar y volver a la persona a la normalidad. Eso es el deseo de Dios. Miremos la primera lectura. Nos presenta a Job. Job el paciente y el santo. Job el fiel, que tuvo situaciones de sufrimiento espantosas, con la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, el daño a él mismo provocado por las enfermedades, y que en la Biblia nos dice que el diablo lo tocó. Y la actitud de Job no es tanto el lamento, porque con lamentarse nos vamos a curar. Con lamentarse vamos a resolver los problemas que nos hacen sufrir. ¿Verdad que no? La actitud de Job es ponerse a platicar con Dios. Y le cuenta toda su realidad. Y Dios lo escucha. Al final, en medio de esas pruebas en las que Job se mantuvo fiel y no maldijo, es liberado de todo eso y tuvo más posesiones que las que había perdido, y tuvo después más hijos, con las cuales Job se fue realizando a pesar del dolor y del sufrimiento en época pasada. El Evangelio de hoy nos presenta una jornada, un día de Jesús. Y en ese día de Jesús hay dos encuentros. El encuentro que Jesús tiene con Dios su Padre a través de la oración,
Dice el Evangelio que había salido de la sinagoga, donde había liberado a un poseído. Y termina el Evangelio diciéndonos que en la madrugada, cuando el Señor se había ido a reposar, estando con Dios su Padre, todavía lo fueron a buscar. Y el Señor sanó a tantísima gente. Encuentro con Dios su Padre, que debería ser una jornada nuestra, el encuentro con Dios en la oración y el encuentro con los sufrientes. Eso nos presenta el Evangelio. El encuentro de Jesús con la realidad de sufrimiento y con la realidad de dolor. Jesús no es aquel levita que sabía mucho de la ley de Dios y vio a un hombre herido y pasó de largo. Como sabía tanto, dijo, si lo toco me puedo contaminar. Muchas veces nosotros sabemos tanto, pero somos igualitos que ese levita. Pasamos de largo y nos hacemos la brocha ante el sufrimiento de los demás. ¿Qué es lo que hace Jesús? Ni bien saliendo de la sinagoga, se fue a la casa de Simón y de Pedro, de Simón y Andrés, y encuentra a la suegra de Pedro. ¿Y qué hace el Señor? La sana. Y como muy bien expresó hermana Vilma ahí, se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y al levantarse la restituye a la comunidad. ¿Y qué hace aquella buena señora ya sana? ¿Qué se puso a hacer? Se puso a contar que había estado enferma. ¿Qué se puso a hacer? Se puso a servir. A servir. Y hay gente que anda contando sus dolamas pasadas y que todavía la tiene aquí, y por eso a veces hasta se siente enferma. Pero ya el Señor la había sanado y la devolvió a su vida normal. Y le llevaron tantísimos enfermos y los sanó. Le llevaron endemoniados y los liberó y los devolvió a la comunidad y a la vida normal. Yo creo que nosotros, en nuestras situaciones de sufrimiento, porque sufrimos o no sufrimos, sufrimos o no sufrimos, a veces hay un vecino, a veces hay una hermana de comunidad, a veces puede haber otro hermano sacerdote que nos chinga y nos hace la vida imposible. Y son situaciones que hacen sufrir. Pero en vez de andar propagando y diciendo todo, ¿qué hace Job? Se puso a hablar con el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que deberíamos tener la actitud de Job, de ponernos a hablar con el Señor, desahogarnos, confiar, y ciertamente a las personas de confianza uno les puede contar, porque no se trata de los misterios de la vida donde nadie sabe nada. No, yo creo que depende de la situación de amistad que uno tenga. ¿Cuántas veces, mis hermanos, estamos poseídos por el mal espíritu? Ese mal espíritu que nos esclaviza.
ese mal espíritu que nos pone bravos, coléricos, incomprensibles, intolerantes, y necesitamos ser liberados. Ese mal espíritu del orgullo. Es que como yo soy el sacerdote, yo lo sé todo, ¿verdad? Y entonces yo siempre tengo la razón. Y uno aprende de los demás. Que no nos entre el complejo de la superioridad, donde el absoluto soy yo y donde yo tengo la razón y donde yo por mi orgullo lastimo, daño, lesiono y falto a la dignidad de un hermano y de una hermana. Y no hay diálogo, solamente imposición. Ese es el mal espíritu, del cual también el Señor tiene que liberarnos, porque somos poseídos por el mal. ¿Y qué hace Jesús después de estar bien penqueado y sirviendo en el amor? Se fue otra vez a orar. De Dios venimos y a Dios vamos. La vida nuestra es así, pero en el transcurso del día hemos de hacer el bien. Que el sufrimiento de los demás no nos lleve a pecar del pecado más grave, que es el pecado de omisión, del no hacer nada por el hermano. Hay actos de pecado de comisión, lo que uno hace. Y a veces hacemos tanto daño, pero hacemos tanto bien. Y hay pecados de omisión, que son los más graves. Nos escandalizamos por una mala palabra que oímos o que dijo otro. Y a veces no nos escandalizamos de los pecados de omisión y de la falta de amor que nosotros tenemos en no hacer el bien. El ejemplo lo tenemos en Jesús, que no apachó el ojo ante esas realidades, sino que salió siempre adelante. Y por otro lado, la segunda lectura nos presenta a San Pablo. A San Pablo que dice: ay de mí si no evangelizare. Que lo podemos aplicar nosotros a las situaciones concretas de la vida. Ay de mí si no amo y si no hago el bien, porque haciendo el bien es un modo que nosotros tenemos para evangelizar y hacer el bien en medio de la comunidad, porque se trata de devolver dignidad a aquel que la ha perdido. Se trata de devolver alegría a aquel que está triste. Se trata de devolver perdón a aquel que nos ha ofendido. Es en la vida, en la historia, en las cosas del cada día, en nuestra jornada, donde nosotros vamos, mis hermanos y hermanas, amando. Por eso dice San Pablo: me hice débil con los débiles. Sufrí con los que sufren. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo Jesús. Ay de mí si no evangelizo. Y San Pablo siguió, el gran convertido, perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Jesucristo, que después fue el gran anunciador de lo que antes perseguía. Es que se dejó tocar, es que se dejó amar del Señor. Y al final del gran día de Jesús, hasta el amanecer, cuando todavía lo lleguen a buscar y sanó a varios, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace? Ya saqué la tarea. ¡Ay, qué sabroso!
¿qué hizo? Es necesario que nos vayamos a otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir predicando la buena nueva del reino. Y eso es lo que hace el creyente. Yo me lo aplico muy personalmente. Miren, yo mañana cumplo 6 años de estar aquí. Vine 4 de febrero de hace 6 años. Es el tiempo por el que vine y voy a estar 6 años, 1 mes y unos cuantos días. Pero ahora el Señor me dice que hay que ir a otro lado, amando grandemente a todos ustedes, a la parroquia. Como Jesús, nos toca ir a otro lado a seguir evangelizando. Concluyo. ¿Qué es lo importante? Que a lo largo del día, mis hermanos y hermanas, nosotros hagamos el bien. Y ante las realidades de sufrimiento que encontramos en el ambiente en el que estamos, hagamos algo. Devolvamos dignidad, devolvamos ternura, devolvamos amor. Y eso nos corresponde al estilo de Jesús. Porque cristiano es aquel que sigue a Jesús y que lo sigue en la historia, lo sigue en el cada día, y en el cada día va haciendo las obras de Jesús.